Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este update energético de la luna nueva en Cáncer del 17 de julio del 2023 y los tránsitos más importantes de la segunda mitad de julio. Como siempre, empezamos con un breve repaso de los eventos astrológicos más significativos del mes de julio. Este es un gran mes desde el punto de vista astrológico porque tenemos varios tránsitos y especialmente tenemos el tránsito de los nodos lunares que ya van entrando en el eje de Aries-Libra y además formarán una cuadratura, una T cuadrada con Plutón, así que esto es muy fuerte. Bien, pues comenzamos con lo primero. El 3 de julio tenemos una luna llena en Capricornio. Vamos a hablar durante el podcast sobre la energía de esta lunación para que podamos aprovecharla al máximo. Luego, el 10 de julio, Marte entra en Virgo. El 11 de julio tenemos la entrada de Mercurio en el signo de Leo. El 17 de julio, la luna nueva en Cáncer. El mismo día, el 17 de julio, el nodo norte entra en Aries y el nodo sur entra en Libra. Luego, el 22 de julio, Venus retrograda en Leo y estará en Leo hasta el 3 de septiembre. El 22 tenemos también la entrada del Sol en Leo. Y después tenemos una serie de T cuadradas entre Plutón con los nodos lunares que empezarán el 23 de julio, luego el 25 es otro aspecto exacto, el 28 de julio también. Y finalmente el 28 de julio Mercurio entra en Virgo. Y este sería brevemente el panorama del mes. Muy bien, empezamos con la luna nueva en Cáncer. Esta lunación del 17 de julio se dará alrededor de las 7:31 p.m., hora de Greenwich, Inglaterra, en el grado 24 de Cáncer, formando una oposición con Plutón en Capricornio, un trígono con Neptuno en Piscis y un sextil con Urano en Tauro. Como ves, la luna, que además está en el signo de Cáncer y que simboliza nuestro lado emocional más íntimo y privado, tiene una relación estrecha con los 3 planetas transpersonales. Y esto es muy importante. Esto se puede manifestar en forma de movimientos emocionales profundos que nos envuelven o nos toman. Es como una corriente emocional que a veces sentimos que no podemos controlar. Y esta emocionalidad la podemos vivir como algo muy personal, pero muchas veces tiene que ver con heridas, con patrones y dolor guardado en el inconsciente colectivo de la humanidad, ya que sabemos que los planetas transpersonales siempre nos invitan a mirar más allá de nuestra propia individualidad y nuestra propia experiencia personal. Definitivamente creo que es una de las lunaciones más importantes de este año porque más allá de la gran influencia transpersonal, los nodos lunares entran en el eje Aries-Libra el mismo día de la luna nueva en Cáncer. Y esto hace que la carga energética sea mucho más potente. Sabemos que las lunas nuevas representan el comienzo de un nuevo ciclo de un mes hasta la próxima luna nueva o un nuevo ciclo de 6 meses hasta la próxima luna llena en el mismo signo, que en este caso sería Cáncer. Y por otro lado, el ingreso de los nodos lunares en Aries-Libra también marca un nuevo ciclo de aproximadamente 18 meses, que es el tiempo que los nodos pasan en cada uno de los 6 ejes del zodiaco. Y esta activación de la cruz cardinal será percibida especialmente por las personas que tengan planetas en los últimos 10 grados de los signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, pero también será percibida a nivel colectivo porque es un momento muy kármico en el que se nos pide revisar y transformar fundamentalmente
nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos a nivel individual y con los demás a nivel bilateral. No se nos olvide que el paso de los nodos en Aries y Libra se da en un momento en el que tenemos a Plutón todavía en Capricornio, haciéndole una T cuadrada al eje nodal. Y esto es muy importante. Y claramente también con esta luna nueva en Cáncer tenemos la luna y el sol en Cáncer en oposición a Plutón en Capricornio, ¿no? Entonces toda la cruz cardinal está representada al menos durante estos días alrededor de la luna nueva en Cáncer por distintos planetas, la luna y el sol, Plutón y obviamente el eje nodal en Aries y Libra. Si quieres saber más sobre las implicaciones de este cambio de eje nodal, te invito a escuchar mi podcast anterior de la luna llena en Capricornio y el cambio de eje nodal, porque en ese episodio profundizo más en el tema de los nodos y explico detalladamente qué es lo que significa también esta T cuadrada que Plutón les está haciendo a los nodos. Te vamos a adjuntar el enlace en la descripción de este vídeo. A continuación nos centraremos en la luna nueva en Cáncer y retomaremos también algunos puntos esenciales sobre el cambio de nodos. Empezando por lo más básico, Cáncer es un signo regido justamente por la luna. Y la luna se siente como en casa en el signo de Cáncer y también tiene más fuerza energética. Cáncer es agua cardinal. Y la modalidad cardinal está asociada con nuestra capacidad de iniciar o empezar. Y en el caso de Cáncer, esto se traduce en una capacidad de liderar desde el corazón o utilizando la fuerza de los sentimientos como motor para avanzar. O en pocas palabras, dejarnos mover por nuestra emocionalidad, porque a veces esa emocionalidad apunta hacia algo intuitivo, que va más allá de la mente. Y esto no significa que actuemos como poseídos por nuestras emociones, porque sabemos que a veces las emociones son completamente irracionales, son impulsos viscerales, pero hay momentos cuando la verdad de una situación nos la indica nuestra emoción, nuestro sentir, y no la mente, ni la razón, ni la lógica, ni ninguna conclusión que podemos sacar por vía mental. Por otro lado, sabemos que la energía de agua está conectada arquetípicamente con el mundo emocional y con nuestras necesidades profundas de seguridad y nutrición emocional. Así que en las próximas semanas tendremos el semáforo en verde para explorar o para darnos permiso de explorar nuestra propia emocionalidad. Conectar también con nuestra energía femenina, receptiva, validar nuestras necesidades internas, ser capaces de sostener lo que sentimos a nivel emocional, incluso si se trata de emociones incómodas, y sobre todo cuidarnos y nutrirnos con actividades o cosas que nos hacen bien. Es muy fácil proyectar esta energía maternal y nutritiva de Cáncer hacia afuera, por ejemplo, cuidando a los demás, satisfaciendo necesidades ajenas, ayudando cuando alguien nos necesita, empatizando con lo que otros sienten, pero hay momentos cuando nos cuesta trabajo canalizar esta misma energía nutritiva o esta comprensión hacia nosotros mismos. Y esta lunación nos invita a recordar que antes de salir al mundo o encargarnos de los demás, necesitamos encargarnos de nosotros mismos y estar muy receptivos a lo que sentimos, validar nuestras emociones y actuar en coherencia, ¿no?, con ese impulso interno o con lo que está vivo dentro de nosotros en un determinado momento. Y este proceso implica aprender a estar cómodos con nuestra propia vulnerabilidad. Una luna en Cáncer nos habla de la vulnerabilidad, pero no como un factor de debilidad, porque muchas veces confundimos el ser vulnerable con ser alguien débil. Y no es así, son dos conceptos completamente
diferentes, pero esta distorsión surge porque en nuestra sociedad obviamente hay muchas normas o reglas escritas o no escritas que nos dicen que deberíamos esconder nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y ponernos mil máscaras para salir al mundo. Sin embargo, es muy fácil salir al mundo poniéndose una máscara. Es mucho más difícil salir al mundo siendo consciente de tu vulnerabilidad y tratando de hablar o compartir con otros desde ese espacio de vulnerabilidad. Y yo creo que es ahí donde podemos realmente conectar con nuestro poder interior, cuando nos damos cuenta de que nos aceptamos con nuestras luces y sombras, que somos conscientes de nuestras inseguridades, de nuestros puntos de debilidad, y a pesar de eso tenemos la capacidad de mantener nuestro corazón abierto a la hora de salir al mundo. Ahí sí que hay mucha valentía para ser sincera, porque, como decía, es mucho más fácil ponerme la máscara y salir a un contexto social o grupal con la máscara adecuada, ¿no? Porque tenemos muchas máscaras para distintos contextos sociales. Así que esta lunación nos invita a encontrar nuestro poder dentro de la vulnerabilidad y reconocer que dentro de nosotros existe esa parte vulnerable que necesita comprensión y necesita empatía por parte de nuestro propio adulto interno. Te lanzo esta invitación de observar y analizar en qué áreas de tu vida te machacas o eres demasiado duro contigo mismo, o en qué situaciones invalidas tus emociones y tus necesidades y te pones una máscara para poder cumplir con lo que se espera de ti. Y después reflexiona sobre cómo podrías suavizar este enfoque, cómo podrías soltar las máscaras y cómo podrías tomar en cuenta tus necesidades, validar a esa parte infantil que existe dentro de ti y sí, que a veces se frustra, se enoja, se revela o simplemente se siente triste y sin ganas. Al hacer este movimiento interno que la luna nueva en Cáncer nos pide, aprendemos a crear un hogar seguro adentro de nosotros. Y este hogar interno no depende de alguien externo o de una validación externa. Cuando te escuchas, cuando te cuidas, cuando abrazas lo que sientes y te permites ser tú plenamente, con tus debilidades, con tus vulnerabilidades, con tu fragilidad, habrás creado dentro de ti tu propio hogar. Y desde ese espacio de seguridad interna y plenitud emocional, en el que estás centrada en ti o centrado en ti, podrás empezar a moverte en el mundo de forma muy diferente, con tus raíces bien plantadas en la tierra. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los aspectos astrológicos que se dan durante esta lunación. Como he mencionado al principio, la luna nueva le hará una oposición a Plutón en Capricornio, un trígono a Neptuno en Piscis y un sextil a Urano en Tauro. Tenemos a los tres transpersonales conectados con esta luna nueva y además tenemos el cambio de eje nodal el mismo día. Esto suena a intensidad, ¿verdad? Especialmente porque Plutón está muy involucrado. Y voy a empezar con este aspecto más tenso, la oposición con Plutón, porque normalmente los aspectos tensos nos generan más inquietudes internas, ¿no? Siempre que hay un aspecto tenso en la carta, estamos hablando de algo muy dinámico, una energía muy dinámica que nos pide algo, ¿no? No es tan pasiva como los aspectos armónicos, que está bien tenerlos, obviamente, porque es algo que fluye y que nos apoya, pero sí, los aspectos tensos nos movilizan mucho más. La luna nueva en oposición a Plutón en Capricornio tiene mucho que ver con nuestra dinámica emocional interna y también con nuestra dinámica emocional en relación con los demás o en relación con un otro. Y esta es una energía muy catártica
que nos puede ayudar a conectar con nuestras emociones más intensas, también con nuestras heridas o con ciertas tendencias emocionales inconscientes y poder sacarlas a la superficie para ser revisadas y procesadas desde la conciencia. En pocas palabras, es un buen momento para hacer una purga o una limpieza emocional y liberarnos de ciertas cargas del pasado para poder fluir por la vida menos condicionados por nuestras experiencias emocionales tempranas y por la impronta de esas experiencias. Así que con este aspecto es muy importante aprender a cultivar objetividad respecto a tus emociones y compulsiones internas para evitar proyectar este contenido inconsciente en tus relaciones o poner demasiadas expectativas sobre los demás, porque Luna-Plutón es un aspecto bastante demandante, ¿no? La Luna en Escorpio también, Luna-Plutón, nos piden una expresión emocional o una expresión del amor muy intensa y demandante a veces, con expectativas muy altas. Si sientes que surgen sentimientos o emociones difíciles alrededor de esta lunación, date el espacio para conectar con tu vulnerabilidad, para llorar o liberar estas emociones de otra manera. Hay muchas formas, ¿no? Salidas creativas en las que podemos canalizar la intensidad emocional que Luna-Plutón podría traer. Y también es un buen momento para observar si tiendes a caer en luchas de poder con los demás y de ser así trata de cultivar más desapego y no forzar o controlar en exceso. Muchas veces las personas con las que tenemos diferencias o conflictos representan en realidad una cualidad esencial que necesitamos integrar dentro de nosotros y que a priori rechazamos por completo. Y es de aquí de donde surge el conflicto, ¿no? Porque si yo rechazo esto, me pongo en conflicto, me pongo en oposición, vamos, si queremos hablar en términos astrológicos. Pero básicamente trata de mirar los conflictos o las luchas de poder que podrían surgir como un escenario de aprendizaje, porque si miras esta oposición como una oportunidad de integrar en ti algo que no está ahí integrado, puedes aprender mucho, ¿no? Puedes aprender sobre ti y también puedes conocer mejor al otro y comprenderlo, ¿no? Ponerte en su lugar, en sus zapatos. Y esto te ayuda mucho a crear puentes en tus relaciones en vez de simplemente proyectar emociones intensas o proyectar expectativas o enojarte con el otro, etc. Y finalmente, Luna-Plutón también nos puede hablar sobre el poder de la vulnerabilidad, ¿no? Justamente lo que comentaba antes al describir las dinámicas del signo de Cáncer, hay un gran poder escondido en nuestra propia fragilidad, en nuestra propia vulnerabilidad. Y a pesar de que pensamos que el poder es salir ahí afuera con la máscara de seriedad, de dureza, aparentando ser alguien muy fuerte, no siempre es así. Hay momentos o situaciones cuando nuestro propio poder reside en nuestra capacidad de ser vulnerables y de conectar con nuestro lado más frágil, abrazarlo, reconocerlo y simplemente estar ahí. Y antes de pasar a los siguientes aspectos astrológicos, quiero hablar del símbolo sabiano del grado 24 de Cáncer porque es muy sugestivo. El símbolo sabiano del grado 24 es el líder del pueblo envuelto en un manto invisible de poder. Esto es muy específico porque tenemos una lunación en oposición con Plutón. Y la luna rige las masas, ¿no? Líder del pueblo. Y obviamente Plutón está conectado con la idea de poder, con cómo nos relacionamos con el poder, tanto el poder externo, ¿no? O una autoridad externa, como nuestro propio poder interno o capacidad de empoderamiento. Y aquí de nuevo
sale a la superficie este tema, ¿no?, del poder, y es muy importante que observemos en nuestras relaciones, porque las relaciones son un escenario en el que caemos en estas dinámicas de poder, ¿no?, de sentirnos menos que otras personas o sentirnos por encima de otras personas, y cada uno se posiciona respecto a los demás en una escala, ¿no? Y de ahí pues, surgen muchos juegos de poder, y también hay momentos cuando cedemos nuestro poder a los demás, o cuando los demás nos ponen en un pedestal y ceden su poder, y ahí hay mucha responsabilidad, ¿no? Porque ¿qué hacemos con estas personas? Entonces hay muchos temas que se pueden activar alrededor de la idea de poder, pero será importante mirar específicamente la carga emocional de todos estos temas, porque es un aspecto Luna-Plutón, y obviamente estos juegos de poder generan muchas corrientes emocionales. Así que observa cómo te posicionas, si te posicionas por encima de ciertas personas, si te posicionas por debajo, como subordinado de otras personas, y cómo actúas en cada uno de estos escenarios, porque son escenarios muy distintos, ¿no? Sentirte menos que alguien, por ejemplo, si estás en una dinámica de aprendizaje donde tienes profesores o tienes ciertos maestros y puedes proyectar tu poder en estas figuras de poder, ¿no?, externas, o si asumes el rol de maestro, de persona que enseña o que tiene cierta influencia sobre los demás, puedes ser el espejo que recibe las proyecciones de poder de los demás. Y todo esto llega con muchas expectativas, llega también con carga emocional, así que es un buen momento para observar cómo nos relacionamos con la idea de poder. Además, esta luna nueva estará en trígono con Neptuno en Piscis, y Neptuno puede traer una capa de ilusión o de idealización que no nos permite ver las cosas tal y como son. En general, el aspecto Luna-Neptuno puede llevarnos a idealizar a los demás, no querer ver su parte sombra, proyectar en ellos solamente nuestra propia luz y ver sus cualidades positivas o bellas, y luego sentirnos desilusionados cuando empezamos a ver también la parte sombra, ¿no? Porque sabemos que en cada relación hay ciertos tiempos, ¿no? Al principio cada uno trae lo mejor que tiene, pero mientras más profundizamos en la relación y más conocemos a la otra persona, empiezan a salir también sus partes sombras, ¿no?, menos luminosas. Y ahí es muy importante qué hacemos con eso, ¿no? Porque si no hemos hecho un proceso interno de aceptar nuestra propia sombra y ver que somos valiosos más allá de nuestras faltas, de nuestras incoherencias, de nuestros problemas, podremos también mirar al otro con los mismos ojos, sin juzgarle por sus partes menos luminosas, y aceptando, ¿no?, que cada ser humano es un cúmulo de experiencias, y estas experiencias tienen polaridad, ¿no? Al menos cuando hablamos del plano mental, del plano psicológico, estamos en el mundo de las polaridades, de la dualidad. Si vamos más allá de la mente, esa es otra cosa, porque podemos conectar con otra dimensión de nuestro ser que está más allá, ¿no?, de este baile de polaridades, de luces y de sombras. El aspecto con Neptuno es una alarma para darnos cuenta si tendemos a idealizar o poner demasiadas expectativas sobre el otro y no ver al otro por lo que es, ¿no?, con sus luces y sus sombras. Y luego tenemos también un sextil con Urano en Tauro, el tercer transpersonal que influye sobre esta luna nueva en Cáncer. Y Urano, como siempre, puede traer eventos sorpresivos, y más porque estamos hablando de todo este engranaje con los nodos, con Plutón, con la T cuadrada de Plutón con los nodos, luego la luna que recibe mucha influencia transpersonal,
Y Urano, tocando todo este esquema, pues puede sorprendernos, ¿no? Pueden pasar ciertas cosas o eventos que sacuden nuestra forma de observar las relaciones, de estar en las relaciones, de analizar nuestras propias relaciones y verlas con una mirada nueva, con una mirada más fresca y más vanguardista, diría yo. Y también si miramos el sextil con Urano en este esquema de la Luna oposición Plutón, podemos ver ciertas contradicciones, ¿no? Porque Luna-Plutón tiende a ser un aspecto de mucho apego emocional, mientras que Luna-Urano tiende a ser un aspecto de desapego emocional, que incluso puede experimentarse como frialdad o desconexión emocional. Así que son dos energías muy diferentes. Y para cerrar este podcast te comparto algunas preguntas clave que te pueden servir como marco de introspección. Siempre me gusta lanzar preguntas porque las preguntas te hacen pensar y no simplemente tomar la información que yo te comparto o que otros divulgadores te comparten como válida, porque obviamente todo lo que transmitimos pasa por nuestros propios filtros y mi experiencia no tiene por qué ser la tuya. Así que estas preguntas siempre las pongo porque te ayudan a buscar dentro de ti. ¿Cómo reaccionas cuando la vida te pone delante obstáculos o limitaciones? ¿Validas tus emociones o utilizas la mente, la razón, para machacarte o para ser demasiado dura contigo misma, contigo mismo? ¿Hay espacio en tu vida para procesar emociones y sentimientos o te mueves demasiado rápido, vas a toda velocidad? ¿Te atreves a sentir plenamente en el cuerpo y dejar que la energía emocional te atraviese? ¿O más bien la bloqueas, la evitas? Te desconectas de lo que sientes y empiezas a pensar en exceso. Te refugias en tus obligaciones y responsabilidades para dejar de sentir las emociones incómodas. Expresas de forma demasiado impulsiva lo que sientes, arrasando con todo lo que tienes alrededor. ¿Qué es lo que te hace sentir seguro a nivel emocional? ¿Qué necesitas y cómo puedes dártelo a ti mismo para estar en un estado de armonía emocional? ¿Cómo puedes cuidarte más? ¿Y qué tipo de actividades o pequeñas acciones puedes incorporar para sentirte más nutrida o más nutrido a nivel emocional? Espero que estas reflexiones te sirvan para navegar mejor la energía de esta segunda mitad de julio. Si quieres tener una sesión de coaching astrológico conmigo en la que analicemos con lujo de detalles tu carta astral, te invito a escribirme a la dirección de correo que encuentras en la cajita de descripción y te proporcionaremos todos los detalles para que reserves tu cita. Muchas gracias y que estés muy bien.